Hola, Hola, Cris. Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, estás? ¿y tú? Bien, muy bien también. Me alegro. Aquí andamos de media mañana, así que Sí, bien, bien. así es. Por aquí está un poquito nublado. ¿Ah, sí? Bueno, Sí, aquí está bastante bien, o sea, está entre sol y nubes, pero bueno, la verdad es que bastante bien comparado con otros días atrás que ha qué estado bien. lloviendo. Qué bueno, qué bueno. Así que nada, bueno, bueno, empezamos, si te parece. Vale, vale, genial. Sí, vamos a empezar. Sí, a ver, bueno, hoy tenemos a Melissa, Melissa Barbeito, de Melis Sleep, Sleep Coach. Ella es especialista en sueño infantil, ella estudió en el Instituto de Sueño Familiar, que es el Family Sleep Institute, y se dedica a guiar a familias con niños hasta 6 años para mejorar el descanso en los hogares. ¿No? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo impactan las emociones en el sueño infantil, un poco la relación que hay Vale. entre ambos, porque, bueno, igual realmente puede parecer que no, pero no sé, a mí me pasa que las veces que estoy nerviosa o que estoy un poco, bueno, que tengo así una emoción un poco más intensa, luego duermo peor. Y creo que es algo que suele pasar también a otras personas. Y de hecho, los niños no están exentos de que eso les ocurra, ¿no? Entonces, bueno, Sí. vamos a hablar con Melissa de esto y otras muchas cosas. Bueno, como decía, las emociones juegan un rol muy importante en la vida de todas las personas, ¿no? Y especialmente de los niños al final. Y tiene un gran impacto el sueño en su desarrollo social, su desarrollo cerebral también. Y bueno, y es que al final los niños tienen el cerebro en continuo desarrollo y así cosas que puedan parecer nosotros pequeñas, a ellos les impacta mucho. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo quién es Melissa y cómo surgió Melisly. Sí, bueno, un placer. Gracias, Cris, por invitarme. Em, de verdad, encantada de estar aquí y poder hablar del sueño infantil y también de las emociones que son tan importantes para los padres y los cuidadores, entender un poco el mundo de los peques y podernos trasladar a su pequeño mundo y sus cabecitas, ¿no? Bueno, ¿cómo surgió? Todo esto del sueño en mi vida surgió a raíz de convertirme en madre y verme privada del sueño. Yo antes no me dedicaba a esto y me preparé muchísimo cuando estaba embarazada, me preparé muchísimo para muchas cosas, menos para la falta de sueño. Me preparé para la lactancia, me preparé para todo lo que tenía que llevar para el hospital, me preparé para muchas cosas, leí mucho sobre crianza, leí sobre muchas cosas y yo nunca leí nada sobre el sueño. Parece que de repente, o por lo menos en mi caso, yo confié en que era algo natural, que estábamos preparados para esto y que ya, o sea, que fluiría de manera natural. Y la verdad que me llevé un balde de agua fría porque no es así. El sueño es un tema muy complejo que yo considero que hay que prepararse, hay que entenderlo, porque también hay que ofrecer unas condiciones adecuadas y un buen descanso es calidad de vida. Entonces, cuando nació mi peque y nos vimos en casa privados del sueño, esto se empezó a convertir en un tema primero al principio incómodo, ¿no? Porque, uy, no dormía, no me lograba recuperar y leía a ver qué podía hacer yo para encaminar este tema, ¿no? Claro, cuando son muy pequeñitos es difícil, pero después se convirtió en un tema ya apasionante, ya dejó de ser, pasó de ser incómodo a apasionante, porque cada vez que leía me interesaba más todo lo que pasa con respecto al sueño. Entonces, pues más o menos a los 6 meses, que es cuando se empieza a organizar más el sueño, si quieren ahorita hablamos un poquito más amplio de esto, eh, a los 6 meses, que es cuando ya se empieza a organizar más el sueño porque se parece más al de un adulto,
eh, ya yo ayudé a mi peque ofreciéndole unas buenas condiciones de sueño para que ella tuviera un sueño reparador, que es muy importante en el desarrollo de un bebé. Y también para que todos en casa pudiéramos descansar, porque también es importante que nosotros estemos descansados y disponibles. Entonces, como se empezó a volver muy apasionante, pues en mi entorno no dejaban de preguntarme, uy, pero ¿cómo haces? De repente íbamos a una cena y la peque a las 7, 7:30 en su carrito se dormía. Y todo el mundo, ¿cómo lo hiciste? Pero cuéntame. Entonces empecé a ayudar a la gente de mi entorno. Ya había leído tanto, que conocía tanto del tema, que realmente lo que faltaba era como formalizar mis estudios. Y fue cuando me animé y decidí formalizar mis estudios. Entonces lo estudié a profundidad en el Family Sleep Institute. Y bueno, mi vida dio un giro rotundo y hoy en día es a lo que me dedico, me llena de satisfacción porque la verdad que sí se cambia mucho la dinámica en los hogares, tanto en los peques, a nivel emocional y a nivel desde muchos aspectos se mejora mucho y también para los padres porque también ellos pueden dormir. Sí. Entonces, bueno, desde entonces, ahorita es a lo que ahora es a lo que me dedico y fue a raíz de eso. Sí, la verdad es que me siento bastante identificada. Porque al final, o sea, sí, tengo un bebé de 11 meses y duerme, bueno, ahora ya duerme mejor, pero bueno, he pasado bastante sueño y sé lo que es, o Claro. sea que puedo entender perfectamente qué te motivó para Pues empezar a estudiar esto. yo te ayudo con todo gusto, Cris. Tú tranquila. Bueno, porque bueno, lo que decías al final, el sueño es súper importante para los bebés, porque bueno, Sí. es lo que estábamos comentando, que los bebés están, bueno, los niños, ¿no? En general, están desarrollando su cerebro súper rápido y el sueño al final ayuda a retener esos conocimientos. ¿Puedes darnos un poco más de información de qué es lo que, para qué sirve el sueño, qué es, y un Sí, poco? mira, justo esto que comentabas, que cómo se va desarrollando su cerebro, un dato muy curioso con respecto al sueño, nosotros mientras dormimos, pues vamos atravesando ciclos de sueño, ¿no? Entonces, cada vez que se cumple un ciclo de sueño, hay un micro despertar y luego pasamos a otro ciclo de sueño, hay otro micro despertar y luego pasamos a otro ciclo de sueño. Y así durante toda la noche. En cada ciclo de sueño pasamos por lo que es el sueño no REM y luego lo que es el sueño REM. El sueño no REM es el que nos repara físicamente y el sueño REM es el que nos repara mentalmente. ¿Por qué explico esto? Es que es muy interesante para entenderlo a nivel infantil. El sueño REM, al repararnos mentalmente, es cuando se hacen conexiones neuronales, cuando se asientan los conocimientos del día, cuando se trabaja todo lo que es a nivel de memoria. Entonces, eh, como esta reparación mental, lo que es el sueño REM, cuando nacemos, nosotros tenemos mayor porcentaje de sueño REM y conforme vamos creciendo, esto se va ajustando y se va disminuyendo lo que es el sueño REM. Y es que tiene mucha lógica porque piensa que cuando por ejemplo, en el primer año de vida, un bebé realmente no necesita tanta reparación física como un adulto, porque todavía no gatea, todavía no camina, pero sí que necesita más reparación mental, porque está conociendo todo un mundo nuevo. Entonces, está experimentando miles de experiencias, sabores, colores, está aprendiendo a gatear, a caminar. Todos estos conocimientos se asientan durante el sueño REM. Entonces, al principio tenemos más porcentaje de sueño REM. Entonces, el sueño en los niños, el sueño es diferente en los adultos, pero tiene otras características porque tienen otras necesidades. Entonces, ya luego esto se va ajustando y el sueño REM disminuye y tenemos más sueño no REM, que es para reparación física. Entonces, lo que tú dices,
a nivel cerebral se van desarrollando a 1000 por hora y necesitan mucho la reparación mental que les aporta el sueño. Por eso es tan importante cuidar el sueño de los peques. Sí, pues luego al final parece, bueno, una tontería, pero es que los adultos pasamos al final un tercio de la vida durmiendo y los niños aún más. De hecho, un recién Sí, nacido es que pasa, no sé, 18 horas quizá durmiendo, no sé, no me sé las cifras, pero es una cantidad de horas bastante grande. O sea, el papel del sueño es fundamental, no está ahí sí. simplemente por estar, porque, bueno, porque así estamos, los padres pueden hacer otras cosas, ¿no? Mientras duermen, ¿no? O sea, está porque al final evolutivamente así, o sea, es útil, ¿no? Al final Sí, necesitamos dormir, todos los animales necesitan dormir y los humanos, bueno, igualmente al final. sí, es una necesidad biológica, es algo imprescindible y bueno, al principio es incómodo cuando son muy, muy pequeñitos, cuando son recién nacidos, porque sí que duermen mucho. Lo que pasa es que en periodos muy cortos de tiempo. Entonces, para nosotros vamos en ritmos diferentes, porque ellos duermen mucho, pero necesitan despertarse mucho para comer, para validar que estamos allí. Entonces, claro, esto sí que es importante tener expectativas claras, así se comporta el sueño de un recién nacido y aquí no podemos hacer mucho, sino, bueno, ofrecerles un buen ambiente de sueño, tratar de cuidar el máximo de tiempo que pueden estar despiertos para que no se sobrecansen y poco más. No podemos hacer mucho realmente. A partir de los 6 meses es cuando ya podemos empezar a cuidar más lo que es la higiene del sueño. Sí, porque es muy importante esto que decías de procurar que hagan, bueno, que al final hagan sus siestas. Sí, Yo siempre en mi entorno me dicen, bueno, como hoy no dormimos siesta por la tarde, luego dormirá mejor por la noche. Es como, no necesariamente. es al revés, sí, 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 totalmente. Hay una falsa creencia con esto, de que no, así llegará más cansado y dormirá mejor. Esto es uno de los grandes mitos del Sí. sueño y los peques necesitan sus siestas, dependiendo también de la edad, pues necesitan más o menos siestas. Conforme van creciendo, aguantan más tiempo despiertos y necesitan menos siestas, pero lo cierto es que si pasan más tiempo del que pueden despiertos, ellos se sobrecansan y este sobrecansancio les hace dormir peor. Hace que sea una batalla para dormirles, hace que luego se fragmente la noche y que duerman con una mala calidad, que el sueño no sea profundo. Sí, porque están como sobreestimulados, ¿no? Al final, ellos, Exacto, todo lo que comentabas, todo es nuevo, están en un mundo por descubrir y hay un estímulo por aquí, otro por allí, otro por allí. Nosotros exacto, al final nos hemos acostumbrado a la gran mayoría de los, digamos, estímulos, que cuando digo estímulos, pues es que es todo, ¿no? Sonido, lo que vemos, o sea, al final estamos acostumbrados y como que pasa por nuestro cerebro y pues como igual que pasa, se va, digamos, así un poco de manera simplificada. Pero claro, ellos es nuevo, con lo cual es como si vas a un sitio nuevo, no sé, yo por lo menos cuando viajo, luego estoy mucho más cansada, aparte porque sí que hago más cosas, es porque es toda la información que eso, entra en mi cabeza nueva, pues ellos es igual, ¿no? Y claro, si se sobreestimulan, están más nerviosos y duermen peor. Es así. exactamente, sí. Necesitan ese sueño para repararse. Ujú. Porque un poco hablamos que el sueño un poco va cambiando, el sueño hay fase de REM, no REM. ¿Cómo es el sueño infantil? ¿Qué características tiene? Sí, bueno, cuando nacen ellos tienen mayor cantidad de sueño REM, que era lo que comentaba, porque necesitan más reparación mental. Y también cuando los peques nacen, otro dato curioso es que ellos no segregan melatonina de manera ellos mismos, ¿no? Entonces, también es cierto que podemos ir estableciendo ciertas rutinas, cierta dinámica, pero realmente esto se empieza a sentar de mejor manera a partir de los 3 meses, que es cuando ya ellos empiezan a segregar melatonina
Y la melatonina es la hormona que induce el sueño, la cual necesita oscuridad para poder segregarse. Cuando hay oscuridad es cuando nuestro cerebro entiende que ahora es hora de dormir y da la orden de segregar melatonina. Esto es importante tanto de noche como en las siestas. En las siestas también hay un gran mito de que no que mejor que las hagan con claridad para que se acostumbren. Entonces, no, en las siestas también se necesita oscuridad para segregar melatonina y que el sueño sea reparador. Entonces, esto también lo podemos empezar a establecer a partir de los 3 meses aproximadamente, que es cuando ya ellos empiezan a establecer esta relación entre el día y la noche, porque empieza esta segregación por ellos mismos de lo que es la melatonina. Después, ellos van atravesando muchos cambios. Aproximadamente a los 4 meses está la famosa regresión de los 4 meses que es una progresión realmente porque es que su sueño va madurando y se incorporan 2 fases en el sueño que son son de sueño ligero. Entonces, para los padres representa una regresión porque se empiezan a despertar mucho, porque pasan más tiempo en un sueño ligero, entonces los peques son más propensos a despertarse y además a desvelarse, a quedarse despiertos 1 o 2 horas durante la noche. Entonces, esta regresión de los 4 meses es incómoda, pero no es más que eso, no es más que sigue siendo que el sueño va madurando y que se incorporaron 2 fases más al sueño. Y cerca de los 6, aproximadamente a los 6 meses, ya el sueño se empieza a parecer más al de un adulto, se termina de organizar y aquí es cuando ya podemos enseñarles con un buen ambiente de sueño, hacer higiene de sueño y empezar a organizar más de nuestra parte el sueño, ¿no? Antes de esto es difícil porque, como te explico, van atravesando muchos cambios en su sueño. Sí, antes al final quizá lo que, bueno, es un poco informarse de lo que decías, de a lo mejor rutinas o ir estableciendo diferentes pautas como pues siestas sin luz para que vayan acostumbrándose, pero sí que al final es un poco que ahí no se puede hacer mucho más, ¿no? Simplemente poner las condiciones adecuadas para que se produzca este sueño lo más reparador posible, pero Exacto. quizá es modo supervivencia, ¿no? Más que otra cosa. Sí, un poco y tratar de que no se sobrecansen, tratar de que no pasen más del tiempo. Bueno, en verano lancé un ebook donde hablo justamente del sueño de 0 a 6 meses y donde voy hablando de cada mes lo que se puede hacer, o sea, qué expectativas podemos tener, porque también esto es importante. A veces tenemos como entre ceja y ceja que duerma toda la noche, que duerma toda la noche, y esto realmente con un bebé recién nacido es prácticamente imposible. Hay uno que otro bebé que sí, que hace un montón de horas, pero es realmente, no es lo común. Entonces, yo creo que también da mucha paz mental tener expectativas claras y sí que ir haciendo lo que esté en nuestras manos. Entonces, ofrecerles un buen ambiente, cuidar que no pasen más del tiempo correspondiente a cada mes despiertos para que no se sobrecansen y entonces ir haciendo lo que cada mes se puede ir haciendo. Y por lo menos esto de 0 a 6 meses. Entonces, sí, como tú dices, modo supervivencia, pero que puede hacer, podemos hacer ciertas cosas que nos pueden ayudar. Entonces, y a partir de los 6 meses ya lo podemos organizar de mejor manera. Sí, al final, bueno, es eso, ir introduciendo las pautas y seguramente luego pues eso puede ayudar bastante de cara a que luego los 6 meses se puedan ir introduciendo otras herramientas para que mejore el sueño, pues el haber hecho anteriormente ya ciertas cosas pues puede ayudar bastante. Sí, incluso si hasta los 6 meses has establecido unas buenas bases, puede ser que a los 6 meses no necesites hacer mucho más, sino que ya con las bases que has establecido te vaya súper bien. Que bien sí que al final eso se está estableciendo, porque si no,
también imagino que, o sea, si has estado un poco, no sé, digamos, descontrolado en ese sentido, quizá al final luego con 6 meses dices, vale, venga, voy a ordenarlo todo. Al final al niño le pilla un poco desprevenido, digamos, y quizá le cuesta un poquito más ajustarse a las diferentes pautas. ¿No? Sí, Vale, una cosa que sí que quería, un poco ya que estamos, vamos a hablar, hemos hablado que íbamos a charlar sobre la relación entre emociones y sueño. sí, Una cosa que sí que me gustaría que comentaras es el tema de los terrores nocturnos, ¿no? Que es algo que ocurre en la infancia y mucha gente no sabe muy bien qué es, empieza el niño a sí. llorar desconsoladamente durante la noche y no hay manera de callarlo porque no hay manera de que se tranquilice, no sabes qué hacer y es un poco, digamos, agobiante, igual, no sé, los padres si no saben cómo manejarlo, no saben de qué se trata, pues puede resultarles bastante desagradable y bastante, puede alterar bastante. Sí, Eh, ¿Podrías comentar un poco qué sí, son y algunas pautas, ¿no? Para ayudar a los padres a que sepan manejarlos adecuadamente? sí. Mira, lo más importante con este tema es diferenciar qué son terrores nocturnos y qué son pesadillas, porque son dos cosas Ujú. diferentes. Los terrores nocturnos suelen ocurrir antes de la medianoche. Están, ocurren en una fase muy profunda del sueño y cuando se presenta el episodio, realmente el peque no está despierto. Incluso puede ser que tenga los ojos abiertos, pero no está despierto. Como digo, lo podemos diferenciar porque esto suele ocurrir antes de la medianoche. Entonces, estos episodios, cuando el peque presenta un terror nocturno, suele ser un llanto como desconsolador, así como que nada lo calma, o unos gritos o un llanto como muy intenso y él no está despierto. Si es un bebé, parece que lo coges, lo cargas, lo tratas de calmar y no hay nada que le calme. Es el típico episodio que te comentan que de repente una mami te comenta, es que no quería nada, no quería ni que lo cogiera, no quería ni que le diera pecho, no quería el chupete, no quería nada, yo no entiendo qué le pasaba. Eso es un terror nocturno. Van asociados con sobrecansancio. Lo mismo que comentaba antes de tratar de cuidar de que no pasen más tiempo despiertos del que es aconsejado según la edad. Esto de aguantarlos despiertos para que duerman mejor es un error, porque entonces se puede presentar un terror nocturno, caemos en la batalla para dormirles, se fragmenta la noche, se aumentan los despertares, pero suelen aparecer los terrores nocturnos porque están asociados con sobrecansancio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si ocurre un terror nocturno? Sobre todo protegerle para que no se haga daño. Entonces, y estar conscientes de que no está despierto. Pues si ya es más grandecito y aunque tenga los ojos abiertos, no está despierto. De hecho, si ya es más grandecito, al día siguiente no se va a acordar del episodio. Un peque, por ejemplo, de 4 años que tenga un terror nocturno, tú le preguntas al día siguiente, mi amor, ¿qué te pasó? Que ayer te levantaste así llorando y tal, ¿qué estabas soñando? ¿Qué te pasaba? Te va a decir que no se acuerda. No, a mí no me pasó eso, no, yo no me acuerdo, porque no está despierto, no es consciente de lo que le pasó. ¿Qué son las pesadillas? Las Sí, pesadillas, una pregunta sí, respecto a los terrenos nocturnos, antes de que empieces con las sí, pesadillas. sí, dime. ¿En qué franja de edad se suelen dar? Suelen ocurrir, no hay así como una hora específica marcada, pero como suelen ocurrir en fases de sueño profundo, están más o menos, esto suele ocurrir antes de la medianoche. No, Pues digo, comentaba franja de dime. edad. De Dices edad, te de, entendí sí, de hora. porque a lo mejor pues llega una madre y dice, Jolín, pues es que mi niño de 9 meses ha tenido un terror nocturno esta noche porque empieza a llorar y no hay manera de calmarlo. Sí, No, igual eso no lo es porque eso igual es no, una pueden pesadilla que ocurrir, puede tener o pueden cualquier otra ocurrir a cosa. cualquier edad. Están asociados con sobrecansancio y también pueden estar asociados con fiebre, con, cuando están enfermitos.
Y sí, como están asociados con sobrecansancio, puede ser a cualquier edad. Vale, sí, Y puede ser hasta desde los 2 meses hasta pues, 4 o 5 años o algo así. sí, normalmente es, sí, yo diría más, no sé si tan pequeñitos, si tan de Sí, pero un recién poco más nacidos, grandes. de 6 meses en adelante. Ujú. Las familias que yo he atendido, sí, se les ha presentado de 6 meses en adelante y a los más grandecitos, 4 años, 5 años también. Que Y también puede ocurrir. cuando revisas el registro de sueño, es porque acumularon sobrecansancio. Entonces, Yo lo que creo que ten... lo tenga mi hija. Me Ah, empezó a llegar de una manera y digo, bueno, pues no sé. pues mira, cuando te pase, si te empieza a pasar a menudo, trata de apuntar todo. Apunta Ujú. a qué hora se fue a dormir, si hace siesta, a qué hora la hizo, por cuánto tiempo la hizo. Entonces vas viendo cuántas horas pasó despierta, a qué hora se durmió. Dormirles temprano es súper importante. Entonces vas viendo si está pasando mucho tiempo despierta, si se está sobrecansando, seguro Puede ser. está asociado a eso. Pues Entonces, lo, pues lo tendré en cuenta, lo tendré en sí, cuenta. apuntar funciona mucho porque a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, Mm. aparece, vamos a suponer, el terror nocturno y lo tratamos de solucionar en el momento. Entonces, ya el terror nocturno no se puede solucionar. Es sencillamente cuidarles para que no se hagan daño hasta que se vuelvan a dormir y ya Mm. está. Pero lo que sí tenemos que ver es qué sucedió el día anterior, hace 2 días. Entonces, pensar en cómo fue el día anterior, todo el transcurso de todo lo que es su registro de sueño. Entonces, tratar de pensar en esto, ser conscientes de qué fue lo que pasó y si no, empezar a apuntar. A veces, sobre todo cuando son muy pequeños y estamos trasnochados los padres, se nos olvida todo. Es normal porque nuestro sueño también está afectado, por lo tanto, Sí. nuestra memoria está afectada, nuestra concentración está afectada. Esto es normal porque no estamos haciendo nuestra reparación mental al 100%. Entonces, tenemos que apuntar y llevar un registro de sueño de todo. ¿A qué hora se despertó? ¿A qué hora empezó la siesta? ¿Cuánto tiempo duró? ¿A qué hora empezó la segunda siesta? En caso de que tenga otra siesta. Tal. Entonces, empezamos a apuntar todo y esto también nos hace más conscientes de qué está ocurriendo. Ah, mira, cuando duerme mejor es Ujú. porque más o menos cumplió este horario, lo llevé a dormir temprano, hizo mejor la noche. Hablando de emociones, estuvo más tranquilo, estuvo más receptivo, no hubo explosiones emocionales. Entonces, cuando hay explosiones emocionales, ¿qué ocurrió? No hizo buenas siestas, se fue a dormir tarde, porque también todo esto hace que sean más propensos a explosiones emocionales. Entonces, Ujú. no, dime, Sí, no, dime. bueno, y al final sí, el modo en que gestionamos las emociones también de los padres ayuda mucho, ¿no? A evitar estos trastornos nocturnos porque están un poco asociados a eso, a que están nerviosos más por algo, pues yo qué sé, o el día que van a empezar el cole, ¿no? El primer día de cole igual puede ser Sí, bastante habitual porque pueden estar nerviosos y puede ayudar bastante el ayudarles por sí, ejemplo, una cosa que funciona muy bien a nivel cerebral para gestionar las emociones de los niños es contarles una historia, ¿no? Es irles contando pues lo que va a ir ocurriendo y anticipando. Pues vas a ir al cole y entonces te vas a dejar ahí, te vas a quedar ahí con la profesora y le vas contando las cosas de forma que él ya anticipe y ya cuando llegue el momento ya pues esté como preparado. Y luego se ha supuesto un choque para el niño, luego a la vuelta sería pues un poco ir preguntando, entonces, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Y entonces haces como que el cerebro bueno, se hace como se va uniendo las piezas y consigues que esa experiencia bueno, que ha supuesto un impacto emocional para el niño, no tiene por qué ser negativo, puede ser algo positivo, pero normalmente suele ser con cosas negativas, ¿no? Porque eso, o sea, a lo mejor, ahora es verdad que se hacen periodos de adaptación en el cole, pero puede ser que es un niño que ni siquiera ha ido a guardería y empieza el cole con 3 años, es la primera vez que se separa de sus padres o de un claro. cuidador, de alguien que conoce, con lo cual puede suponer
pues un choque bastante grande. Entonces, en estos casos sí que funciona este tipo de cosas. Es genial. Yo, bueno, ahorita sigo contando la diferencia entre Sí, terrores ahora y sí, sí, pesadillas, sigue contando con las pesadillas, que pero es así como un paréntesis. sí, pero me encanta porque, sabes que yo lo he hecho bastante con Alay, con mi hija, incluso desde que es muy pequeñita, que yo siempre decía, es que ella me entiende. Y me encanta lo que dices porque yo creo que de verdad eso amortigua bastante los cambios. Cuando ellos van a entrar a la guardia, al cole, explicarles antes de que ocurran las cosas. Pareciera que como que los preparas, ¿no? Sí. Lo que O tú cuando te estás, vas lo a que tú ir. estás explicando, los anticipas de alguna manera, ¿no? Sí, parece que algunas veces, yo que sé, les vas a dejar y te dicen, no, venga, venga, vete rápido que no se dé cuenta. Sí, No, eso es peor, porque al final se va a dar cuenta y va a decir, ¿dónde está mi madre? ¿Dónde está mi padre? ¿No? Si tú se lo dices, pues él ya lo sabe y bueno, es como, ah, bueno, me dijo que se iba, pero que me seguía queriendo, eso es muy importante también decírselo, claro. y que va a volver dentro de un rato y que me va a quedar aquí mientras jugando o lo que sea. Si ellos ya lo saben, pues es mucho mejor para ellos. Pues que imagínate, y es que, a ver, nosotros somos adultos y una situación que no controlemos nos ocurre tan fácilmente, pero es que los niños, que si les coge, les lleva, les trae, no sé qué, entonces al final ellos, digamos, su día a día no lo terminan de controlar, no saben muy bien qué es lo que pasa después de otra actividad. Aquí esto, luego aquello, o sea, muchas veces no lo saben. Entonces el decírselo les ayuda mucho. Es como si a ti de repente te llega alguien, te dice, ¡hala, venga, vámonos! Y es como, ¿dónde nos vamos? Exacto, exacto. Contarles un poco lo que va a pasar, anticiparles Claro. y sobre todo eso, no irte sin despedirte. Eso yo, Mm. ahorita ella ya entiende, ya tiene 3 años y entiende todo lo que le digo, pero cuando era pequeñita igual se lo decía. Yo le explicaba cuando íbamos para la guardería, mami va a trabajar y luego te viene a buscar y parece que sí amortiguaba, o sea, como que sí entendían, ¿no? Y lo que tú dices lo relaciono mucho con el sueño porque cuando son pequeños, yo esto siempre se lo explico a las familias, que el tema de las rutinas es muy importante porque a ellos es lo que les establece una estructura en su día. Nosotros como adultos nos despertamos y sabemos qué es lo que va a pasar en nuestro día. Tú tienes tu programación en tu cabeza y tú dices, vale, pues yo hoy me despierto, llevo a mi hija al cole, después me voy a trabajar, después, tú ya sabes lo que va a pasar, pero los niños no. Entonces, si nosotros más o menos llevamos rutinas y establecemos nuestros días dentro de ciertas rutinas, a ellos les genera bienestar, les anticipa lo que viene, saben lo que se espera de ellos y adicionalmente en un futuro, cuando ya empiezan a ser más grandecitos, se evitan conflictos, porque si ellos saben que todos los días después, suponiendo, por poner un ejemplo, después de la rutina previa a dormir, que se hace todos los días, con los mismos pasos, en el mismo orden, a la misma hora, si hacemos todos los días lo mismo, o al menos la mayoría, siempre hay días de donde nos relajamos el fin de semana y nos acostamos más tarde, lo que sea. Pero si tú el 80% de las veces haces todo igual, yo te aseguro que tu peque no va a venir un día y te va a decir, no, pues yo hoy quiero quedarme, no sé, viendo una película y tal. No, pero si ya ellos van como programados, ¿no? Como que si ya todos los días desde pequeño tú tienes esta estructura, se evitan conflictos. Entonces, cuando son pequeños, tienen como una estructura que les genera bienestar y cuando son más grandes, aparte de esto, aparte de tener este bienestar y tienen una estructura y saben lo que se espera de ellos, se evitan conflictos, ¿no? Entonces, eso que tú dices, relacionándolo con el sueño, yo lo manejo mucho con rutinas y es lo que aconsejo. Incluso antes de las siestas también aconsejo hacer una mini rutina, más cortita, no tan larga como la de la noche, pero al menos un par de pasos que siempre se repitan igual antes de la siesta. Si son muy pequeñitos, pues el cambio de pañal, bajar las cortinas y cantar una canción cortita que sea siempre la de la siesta, por poner un ejemplo. Y esto a ellos les genera bienestar y saben, parece que todo empieza a fluir mejor. Sí, les genera un poco esta seguridad que no tienen, porque al final no, como decíamos, no.
ellos no son los que dicen qué hacer en cada momento, al final Exacto, somos los padres. Aunque bueno, exactamente, cuando son un poquito más mayores sí que conviene irles involucrando en las diferentes actividades. Pues, ¿qué quieres? exacto, ¿Este jersey azul o el rojo? Pues un poco a exacto, poco para irles dando autonomía. Pero exacto. anticipar lo que decía es súper importante. Es una de las herramientas para evitar un montón de... O sea, bueno, estoy terminando de preparar un curso para educar sin premios ni castigos y es una de las herramientas, el Ay, qué anticiparte. Porque si les interesante. anticipas, eh, te vas a evitar un montón de problemas. Porque si les vas diciendo, venga, en 10 minutos va a estar la cena, vete dejando el juego de jugar. Entonces, si les vas avisando, pues te vas a evitar luego tener que andar detrás y tener que andar, bueno, castigando, que la verdad es que no lo recomiendo, pero bueno, sí que si hay familias bueno, que Que lo no aplican. castigo, bueno, primero pondré una introducción del curso donde diga las ventajas de educar sin premios ni castigos. Entonces, bueno, espero Tal vez, convencer a algunas de las familias. claro, tal vez es que no Y conocen otras herramientas y les puede ir claro, súper bien tu curso. claro, entonces el anticipar, por ejemplo, es una de ellas y te evitas el tener luego que, pues es que eres un desobediente Ay, porque hay que ir a cenar. Ya, pues que a lo mejor no le has avisado de que la cena está ya. Igual está ahí metido en el juego y le has dicho 20 veces y es que no te ha oído, porque es que está concentradísimo. Entonces, bueno, son así cosas. Esto ya está un poco Cris, es muy así de interesante, paréntesis y bueno, volvemos al tema pesadillas. me encanta, de verdad me encanta. Podemos hacer otro live de esto porque me parece súper interesante. Y yo lo he aplicado y me funciona muy bien. Por ejemplo, cuando ya llega la noche y hay que ducharse, cenar y tal, a veces que está muy entretenida jugando, le digo, vale, pues en 2 minutos vamos a bañarnos y le digo lo que sigue, ¿no? Y cena y cepillamos dientes. Yo siempre le anticipo como dos cosas que vienen y sí parece que todo siempre fluye mejor, ¿no? A veces que me dice, no, hasta que no termino el puzzle, no, por ejemplo. Se le digo, va, pues Claro. 5 minutos, pero se lo voy cantando, ¿no? Como que, vale, 5 minutos y tal. Y, ay, Cris, yo estoy interesada en tu curso, me encanta, de verdad, es que me Pues parece tan... estoy terminando de grabarlo, va a ser online, online. Tengo uno que he sacado para enero o febrero, de educar un poco con inteligencia emocional, es decir, esta herramienta también de anticipar está un poco de otra manera enfocada en el Ok, tema de gestión emocional, pero también es una de las, o sea, es un curso que sí que tengo que hacer, digamos, presencial no, pero por videollamada, por videoconferencia, está el muy educar interesante. en emociones. Pero este otro, esto, o sea, no sé, no tenía pensado hablar Decirlo porque ahora. ha surgido así. No, estoy terminándolo y seguramente la semana que viene lo lance ya en la página. Qué bien. No, y es lo que hablábamos justo al principio de este live, es que también meternos un poquito en la cabecita de ellos, ¿no? Y entender su mundo Ujú. es súper, súper interesante y súper importante. Bueno, a mí es que me encantan los niños. Bueno, voy a seguir hablando de, Sí, de pesadillas, que nos de los hemos quedado terrores y ahí. las pesadillas. Bueno, retomando un poco el tema. Los terrores suelen ocurrir antes de la medianoche. Realmente los peques no están despiertos, están asociados con sobrecansancio, también pueden estar asociados con fiebre cuando están malitos y sobre todo lo que tenemos que hacer es protegerles para que no se hagan daño, porque suelen ser llantos o gritos muy intensos, parece que nada les calma. Entonces, nosotros estar tranquilos de que ellos, o sea, saber que no están despiertos y protegerles hasta que pase este episodio y se vuelvan a tranquilizar y seguir durmiendo. ¿Cuál es la diferencia con las pesadillas? Las pesadillas suelen ocurrir después de la medianoche, sí que están despiertos, están asociados cuando, por ejemplo, pasó algo en el día que les hace tener una pesadilla. Entonces, bien sea que vieron algo en la tele, una película, ocurrió algo, un evento en el cole, algún acto, algo que había, no sé, un personaje un poco, no sé, que les pudo asustar, algo así. Entonces,
Esto les hace tener una pesadilla. Cuando ahí sí se despiertan, ellos están despiertos y si ya son más grandes, te pueden decir lo que están soñando y al día siguiente sí se van a acordar. Con el terror nocturno no se van a acordar. O sea, si ya es un peque más grandecito que habla, tú le puedes preguntar al día siguiente qué le ocurrió y no se va a acordar porque él estaba dormido. Con la pesadilla sí se va a acordar, te va a decir, mami, yo estaba soñando X cosa, soñé con la película o soñé con el acto del cole o lo que sea. Entonces, bueno, con la pesadilla, acompañarles hasta que se le pase la pesadilla, validar lo que sienten, es muy importante no hacer como que, no pasa nada, no, pero si eso no existe, sino validar, no, mi amor, sí, tranquilo, todo está bien, aquí está mamá, aquí está papá, estamos contigo, todo está bien, y acompañarlas hasta que se le pase y si ese día pues lo tenemos que acompañar en lo que resta de la noche, pues acompañarles porque puede ser muy intenso para ellos. Si ya de por sí para los adultos es intenso cuando tenemos una pesadilla, pues para un niño es peor. Entonces, acompañarlos. Entonces, esa es la diferencia entre terrores y pesadillas. A veces los confundimos. Y esa es la manera de acompañarlos cuando pasa alguno de estos episodios. Sí, pesadillas es más lo que tenemos los adultos, que Sí, cuando pues exacto. alguna vez si vemos una película de miedo o Ay, nos sí. ocurre algo que nos genera así un poco de impacto emocional, pues luego podemos tener una pesadilla al respecto. Pues los niños igual, pero nosotros despertamos y sabemos que es una pesadilla. De hecho, hay veces que si son muy intensas, hasta tardamos un par de minutos o tres en recuperar la tranquilidad. Claro, a los Exacto. niños les pasa lo mismo, pero más intensamente, porque ellos no son conscientes, o bueno, que eso era un sueño al 100%, igual pues simplemente se quedan mucho más tiempo, digamos, enganchados a ese miedo, a esa emoción que les ha producido Sí, la les pesadilla, puede. como comentabas. Es importantísimo validar, porque es que dices, no, pues es que era un sueño, solo era una pesadilla, déjalo. Y bueno, pero es que ahora mismo pues se está sintiendo mal, se está Claro. sintiendo miedo, está triste porque a lo mejor ha soñado, yo que sé, que se perdía en medio del supermercado, yo que sé, cualquier cosa. Y le puede dar Y miedo volverse a dormir. claro, claro, entonces eso hay que entenderlo y estar ahí para lo que necesite. Totalmente, sí, validar lo que él sintió es súper Mm. importante porque sí, o puede soñar que alguien lo está persiguiendo, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, Ujú. acompañarlos mucho en ese momento porque pueden estar muy asustados. Sí, es importante. Pues muy bien estas claves que has dado para acompañar en terrores nocturnos y pesadillas. Yo creo que va a ayudar a muchos padres a saber gestionarlo, incluida Ay, bueno, genial. de todos los terrores nocturnos, que sí que son las pesadillas, y que como luego tiene un poco que ver con lo emocional, aunque todavía no, al final eso es pequeña, no tiene ni un año ni siquiera, pues Claro. no la puedo ayudar tanto en ese aspecto, porque no sé si ha tenido, pues no voy a saber acompañarla porque no me voy a entender. Eh, pero bueno, sí que al final pues la abrazas, le das cariño, le das un poco mimos, Claro, que al final es lo que necesita cuando son tan pequeños. Y los terrenos nocturnos sí que bueno, me va a ayudar más a saber diferenciarlo, porque sí que alguna vez se despierta llorando sin más y yo creo que no es terror nocturno, pero bueno, es diferenciarlo, exacto. Ahí tienes sí unos que truquitos para ayuda. diferenciarlos. Pues sí, muchísimas gracias. Y yo creo que, bueno, las gracias yo creo que también te las darían todos aquellos que estén viéndolo. Bueno, hablamos de emociones, ¿no? Pero también, bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que al final el sueño, lo que estabas comentando antes, el sueño, sí, el niño tiene los nocturnos, tiene pesadillas y al final son los padres que van a tener que estar allí, pues tienen que despertar, levantar, estar con el niño. Bueno, cuando ocurren estas cosas de forma puntual está bien, pero bueno, cuando son familias que tienen hijos que se despiertan mucho por la noche o que se desvelan incluso, porque bueno, yo recuerdo, no sé de quién me comentó, que su hijo cuando que tenía el reloj totalmente invertido, que por la noche se desvelaba, o sea, dormía 2 o 3 horas como de 9 a 12 y luego tenía toda la noche despierto. Digo, madre mía.
Wow. O sea, eso ya es como lo más extremo que he escuchado. Si no, luego pues sí que, bueno, pues lo habitual, pues que se despiertan 2, 3, 4, 5 hasta... Pero yo he llegado a despertarme hasta 10 veces. Sí, bueno, puede Eh, pasar. pero bueno, hay que decir que sí que eso es como lo más habitual, ¿no? Que luego se vuelve a dormir. Pero ¿cómo impacta esto, el sueño de infantil en la dinámica familiar al final? Sí, bueno, puede llegar a impactar bastante. Pues, primero porque cuando ya hablando a nivel familiar y no a nivel del peque, ahorita comento a nivel de los peques, a nivel familiar, pues cuando nos vemos privados de sueño porque nos despertamos mucho por atender a un bebé, pues nosotros tampoco hacemos nuestra reparación física ni mental, porque el sueño es interrumpido numerosas veces. Entonces, pues podemos estar más irritables, pues nuestra memoria se ve completamente afectada. Está el término mommy brain de que se nos olvida todo porque sí, es normal. Nuestra memoria se ve afectada, nuestra concentración se ve afectada, la de los papis también, porque también se trasnochan, se despiertan muchas veces y se desvelan. Eh, a nivel físico, pues nos sentimos agotados, estamos más explosivos. Yo ayer reposteé una publicación que decía cómo prepararse, como una madre primeriza, cómo se debe preparar. Entonces decía 15 cosas y una de esas decía, Ay, no lo he visto. ¿lo viste? Decía, empieza a pelear por cualquier cosa. Entonces, claro, realmente da risa, pero es que realmente, claro, cuando no has descansado y no has hecho esta reparación, es que cualquier cosa te irrita, cualquier cosa te hace discutir. Entonces es normal que entre parejas hayan discusiones, estás irritable, ves todo mucho más intenso, y esto es normal porque no has descansado. Entonces, también se afecta, estamos más propensos a enfermarnos, nuestra alimentación se ve completamente afectada, también porque tenemos menos ánimos de comer bien, entonces se crea como, cuando descansamos bien, tenemos más energía y todo fluye mejor. Entonces, en contraparte, cuando no descansamos bien, estamos afectados tanto física como mentalmente. El sueño es un proceso biológico fundamental, es necesario. Entonces, cuando nos vemos privados de este proceso, todas las funciones que cumple el sueño pues se ven afectadas. Entonces, eh, es importante tanto para los peques como para los adultos. Para los niños, pues más o menos lo mismo, ¿no? Su sistema inmunológico se ve afectado, su concentración, pueden tener, ya si están en edad escolar, pueden tener menor rendimiento escolar, menor apetito, les apetece comer más cosas dulces, es normal, a los adultos también. Cuando tenemos una mala noche, pues lo que más nos apetece es comer algo dulce, porque buscamos compensar con calorías, ¿no? Esa Entonces, energía, ¿no? Que te dan necesitas los energía, alimentos. energía rápida. Entonces, a los niños les pasa lo mismo. Son más propensos a comer mal y a necesitar más azúcar. Eh, ¿qué más? Pues eso se les afecta el apetito, el rendimiento, están más irritables y también más propensos a tener explosiones emocionales los llamados berrinches. Cuando un peque duerme bien, es más tolerante a la frustración y a entender situaciones que no son del todo como a él le gustarían. Entonces, cuando duermen mal, a la mínima que de repente no hay una situación que es del todo como él quisiera, pues está ya más rápido, es igual que el adulto cuando pelea, cuando discute porque está trasnochado. Pues en el niño ocurre exactamente lo mismo. Entonces, en todos estos sentidos se ve alterada la dinámica familiar. Oye, al final también hay que saber
aquí un poco gestionar las emociones uno mismo. Ahí es eso. Ya he contado que yo sé lo que es, ¿no? El estar cansado y por la mínima ya saltar. Pero justamente el ser consciente de tu estado, de cómo estás, el decir, vale, voy a parar un segundo y a ver cómo me siento. Simplemente Claro, eso, ese parar y ver cómo te sientes, ayuda muchísimo a la gestión emocional. sí, El decir, vale, lo que me está pasando es que estoy cansada. No es que ha puesto, yo qué sé, el salero encima de la mesa exacto, del salón. No, no es por eso, porque eso en cualquier otro momento no me hubiera molestado. O sea, exacto. es porque estoy cansada, entonces salto a la mínima. Entonces también es importante, bueno, y fundamental a la hora de saber cómo gestionar también esto, las rabietas, ¿no? Lo que comentabas de las rabietas, hay que, si el niño está con una rabieta y tú vas y estás nervioso, estás un poco a la que saltas, ¿no? Por el hecho de que está en una rabieta igual tirado en medio de la calle y lo que dices es, por favor, que tenemos que irnos al dentista y vamos a llegar tarde y es que estás aquí y vamos, ¿y qué va a pensar la gente, no? También Muchos es, padres y madres es como, ¿qué va a pensar la gente? Al final no te permite ayudarle tampoco al niño a gestionar esa rabieta que tiene o gestionar cualquier emoción que luego le puede provocar eso, problemas a nivel de sueño. exacto. Entonces, es fundamental también esta parte de gestión de las emociones de uno mismo primero y luego poder ayudarles a ellos en la gestión emocional. Esto, bueno, en el Sí, curso lo, sí, sin lo vemos. duda, algo que también he aprendido en todo este proceso es que al final las explosiones emocionales o las rabietas van a ocurrir sí o sí en menor o mayor medida porque es una parte fundamental del desarrollo y como tú dices, es muy importante nuestra disposición emocional a acompañar estas rabietas porque es parte de su desarrollo, ellos están descubriendo sus emociones y están aprendiendo a gestionarlas. Entonces, yo creo que lo primero es eso, ser muy conscientes nosotros de nuestro estado emocional, mucho autocuidado, yo aquí recomiendo mucho autocuidado para nosotros estar también disponibles y el sueño lo que puede ayudar en el papel del sueño en esto es, lo que puede ayudar es a minimizar todas aquellas rabietas que se presenten más que nada por un estado de cansancio, ¿no? De un estado de que no he dormido bien. Pero hasta un niño que duerme bien tiene rabietas, porque es un proceso natural, así como gatea, así como camina, así como empieza a hablar, tiene rabietas que hay que dejarlas ocurrir, no hay que frenarlas porque es parte de su desarrollo mental, es cuando se empiezan a hacer conexiones. Entonces, eh, lo que tú dices, muy importante también nuestro estado emocional, que también va de la mano con dormir bien. Es que todo Es que está todo está todo unido. relacionado. Sí. O porque al final la forma en la que les acompañemos en esas rabietas o en cualquier otro tipo de momento en el que estén experimentando una emoción fuerte o no tan fuerte, ¿no? Simplemente pues igual, Sí, ay, que se me ha perdido mi muñeco. O sea, igual no tiene una emoción tampoco muy intensa, pero bueno, en la forma en la que gestionemos esas emociones, esas rabietas también, sobre todo, van a ayudar mucho a nivel a largo plazo, cómo de inteligente emocionalmente va a ser ese niño, luego cuando sea exacto, un poco más mayor. Pues luego, o igual, y cómo estamos nosotros, ¿no? También un poco, me acabo de venir a la cabeza, que al final una de las cosas que aprenden los niños es por imitación. Entonces, si yo cuando estoy enfadada empiezo a gritar, pues no pretendas que tu hijo cuando se enfade no te grite. ¿Sabes lo que exacto, es? claro, O sea, porque es que no tiene otra forma, porque lo que ha visto en casa es eso. Entonces, claro. por eso sí que es bueno, pues, un poco informarse si lo quieres hacer diferente. Bueno,
hemos estado hablando de cómo impacta en la dinámica familiar el sueño infantil, ¿no? Bueno, y qué papel juegan las emociones en el sueño infantil. Un poco, porque hemos estado hablando de ellas, pero como que no hemos como ido ahí al grano. Sí, sí. ¿Quieres o sea, que quisieras que comente cómo impacta la dinámica? No te entendí la pregunta, Sí, cómo perdón. impactar pues, los malos hábitos o temas de insomnio. Ah, vale, vale, vale. Sí, las emociones que podrían impactar, o sea, a nivel infantil, las emociones que pueden impactar el sueño, pues como tú comentabas, cualquier cambio puede impactar a nivel de sueño. Por ejemplo, entrar a la guardia, entrar al cole, por ejemplo, hacer cambios como de la cuna a la cama. Todo esto genera emociones de incertidumbre, son cambios. Yo siempre aconsejo hacer un cambio a la vez. Por ejemplo, si los papis se están divorciando, si nos estamos mudando, si por ejemplo están dejando el pañal, todas estas son cosas que hay peques que no, que para nada les afecta el sueño y hay peques que sí se ven, o sea, se empiezan a despertar muchísimo por esto porque están en un estado de alerta continuo por los cambios que están viviendo en su vida. Cuando, cuando dejan el pañal, sobre todo, están como muy pendientes de no hacerse pipi. Entonces, están en constante alerta para no hacerse pipi. O, por ejemplo, si tienen un accidente, se hacen pipi en la cama, pues también se despiertan. Entonces, todo lo que represente un cambio en su vida, ellos vienen con de alguna manera, con una rutina en su vida, en todos sus días, y cualquier cambio que vamos a introducir en su vida emocionalmente puede afectar y por lo tanto puede afectar el sueño. Entonces esto totalmente afecta. Como digo, hay peques que no se enteran, como hay peques que sí. Depende si, yo creo que todos entienden en mayor o menor medida, pero yo creo que lo que tú aconsejas, anticiparles mucho lo que va a ocurrir, hablar mucho con ellos, ayuda muchísimo. Si vamos a hacer el cambio de cuna a cama, involucrarlos en el proceso, dejar que ellos escojan, motivarlos mucho. Claro, depende del proceso, si es positivo, si es negativo, pero aunque sea negativo, no sé, por ejemplo, si es una separación de los papis, explicarles mucho, ellos entienden más de lo que pensamos, entonces explicarles mucho y darles tranquilidad puede hacer que ellos estén más tranquilos y afecte menos el sueño. Muy bien, muy buenas pautas. Sí que es verdad que al final eso es prevenirles, irles avisando y está bien que los padres sepan que todo cambio, aunque pueda parecer para ellos muy pequeño, para ellos me refiero para los padres, para el niño no lo es. El cambio lo que dices, pues igual, pues es que estás en la misma habitación. ¿Qué más te da dormir en la cuna que en la cama? Ya, pero es que es diferente, el colchón es diferente, la mente es diferente, no están los barrotes, con lo cual como que igual se sienten, bueno, no sé si menos No se seguros, sienten pero tan es un ambiente contenidos, distinto. claro, Eso al claro. final afecta. Porque, bueno, no sé, en los niños, creo que no he encontrado estudios, pero sé que sí, sé que en los adultos el 80% del insomnio ocasional, es decir, no insomnio crónico, sino insomnio ocasional está producido por problemas tipo emocional o psicológico, que al final es que Sí, está muy relacionado el sueño con la mente. sí, Entonces, bueno, sí que tener una buena calidad del sueño ayuda muchísimo para lo que decías, para a nivel emocional, para que gestiones mejor las emociones. Si estás más descansado es mucho más sencillo, si no hay que tener muchas más herramientas y más paciencia. Ayuda también a nivel mental, la memoria, es fundamental el sueño, porque si no, si no, es que si tu cerebro está en modo quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir, estoy cansado, es que no vas a retener información, por lo menos no tan fácilmente. Entonces, bueno, exactamente. sí que es verdad que es importante y luego, ahora que se habla tanto del sistema inmunitario, el sueño es fundamental bueno, no
no prevenir enfermedades, pero sí que reforzar el sistema inmunitario, ¿no? Es el tener una salud adecuada a nivel físico también está muy vinculado a la salud emocional y salud mental. Bueno, la semana pasada hacía un directo con una enfermera que hablamos precisamente de esto, ¿no? De la relación entre el sistema inmunitario y las emociones, que al final están muy relacionados, aunque muchas Muy, veces no lo queramos ver. están súper relacionadas, súper. Bueno, y con todo este tema, no sé si nos queda tiempo, pero bueno, rapidito, Bueno, con todo este tema, además que hemos vivido este año, hay dos cosas que he aprendido que hay que cuidar mucho, aparte del sueño, las emociones, ¿no? El estrés nos debilita mucho, hay que estar en un buen estado emocional, positivos y saludables, o sea, eso nos hace saludables, entonces yo eh, te la compro 1000%. Hay que, hay que estar positivos y en un buen estado emocional. sí, y bueno, y no solo, bueno, a nivel, estamos hablando de, bueno, para nosotros, es bueno para nosotros y luego es bueno también de cara a nuestros hijos. Total. Pero una cosa bueno, que me ha sorprendido un poco al preparar el directo es que he visto un estudio que decía que impactaba mucho las emociones, aunque bueno, eso se sabe, pero como que se ha demostrado científicamente que impactan las emociones que tiene la madre mientras está embarazada y luego el sueño del niño. Totalmente. Se ha visto que cuando madres que han tenido durante el embarazo o durante el posparto momentos de depresión o infelicidad, ¿no? O sea, bueno, o emociones un poco más, es que no me gusta decir las negativas, pero Ya, sí que un poco más desagradables, o sea, no es una condición de esto, o sea, si lo tienen, si tienen depresión, seguro que el niño duerme fatal. No, pero sí que es más probable si la madre ha tenido durante el parto, no, durante el embarazo y el posparto ha tenido momentos pues de un poco más tristeza, no solo un momento puntual, sino que en general todo ese periodo ha sido un poco más triste o ha tenido un poco más de miedos, por ejemplo, que eso es verdad que ocurre bastante a menudo, es normal, el miedo, sí. ahí le estará bien, ahí es que ahora no se mueve. Llegará, o sea, no un miedo puntual, sino que es algo una emoción más prolongada, es mucho más probable que luego el bebé cuando nazca tenga más problemas de sueño. O sea, que hay que cuidarse hasta antes de estar embarazada. También, Sí, bueno, para nosotras, pero también para nuestro bebé. claro, exacto. Es que todos ganamos, totalmente. Bueno, hablamos también luego de la importancia para la salud física y mental del sueño, que tienes menos capacidad para... También otra de las cosas que pasa es que a nivel emocional, cuando tienes falta de sueño, te resulta mucho más difícil percibir las emociones de los demás, porque bueno, como decíamos, el cerebro está en modo, quiero dormir, necesito descansar, y no está como para pensar a ver qué está sintiendo el de al lado. Entonces es mucho más fácil que, bueno, haya conflictos porque no empatizas con esa persona. Bueno, se han hecho estudios al respecto y efectivamente la falta de sueño produce que sea mucho más complicado percibir emociones como la alegría o la tristeza. Emociones como el miedo, la rabia sí que es más fácil porque son como más de emociones que están mucho más relacionadas con la supervivencia, ¿no? Si viene un león y aunque esté falta de sueño, pero si no soy capaz de detectar el miedo en la cara del vecino, pues igual me come el león, ¿no? Eso Sí. a nivel No sé si a evolutivo. ti te pasó, pero por ejemplo, yo cuando mi peque era recién nacida, yo me sentía como, sobre todo los primeros días que el trasnocho era muy intenso, yo me sentía como nublada. O sea, como yo ahorita lo recuerdo y yo me recuerdo como muy nublada, como muy entre, lógicamente, la situación hormonal, adaptándome a la lactancia, más los trasnochos tan intensos, es lo que tú dices, ¿no? No, tal vez no eres capaz de hacerte, de ser consciente del estado emocional de los demás. Pero es que creo que yo no era consciente de darme cuenta de muchas cosas.
Es que yo me sentía completamente nublada. Yo estaba como muy, nada más enfocada en que se estableciera la lactancia, en que si ella dormía, yo dormía y poco más, no podía más nada. Entonces yo lo recuerdo como un momento, como, ¿sabes? Es muy nublado en mi vida, ¿no? Como no me recuerdo de muchas cosas, mi memoria cero. Entonces, es lo que tú dices. Entonces, mucho menos puedes ser capaz de ver lo que está sintiendo el de al lado ni nada, ¿no? Pero es que estás como en el mínimo de energía, de reparación, de nada. Estás con el mínimo de Sí. sueño. Bueno, es que además lo que comentas del posparto, o sea, a nivel emocional o sea, es un cóctel hormonal brutal. O sea, a mí me ocurría lo que comentas, pero también, o sea, mi hija estuvo unos días en la UCI, bueno, hace muy pequeñita y tal, pues ya le pegaba unas lloreras. Claro, sí, 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 Es- claro, no, normal. está, al final, bueno, es así, ya no es por falta de sueño, porque bueno, a nivel hormonal también te ocurre, pero sí que esa falta de sueño luego se prolonga, lo que decíamos al principio, pues sí es normal recién nacido, pero si luego esa falta de sueño se prolonga, pues es que, y es que además luego te tienes que incorporar al trabajo, tienes que seguir tus rutinas, pero cuando es recién nacido sí que, bueno, pues te puedes permitir, digamos, venga, duermo cuando duerme él o ella, o bueno, hago menos cosas de la casa, o lo que sea, o vienen. Pero es que cuando ya se prolonga en el tiempo, claro, tú tienes que recuperar tu vida normal, y si sigues con esa falta de sueño porque tu bebé no duerme, o tu hijo no duerme, porque es que hay casos de niños con 2 años o 3 que se siguen despertando por la noche. Entonces, eso al final impacta muchísimo, como comentábamos, en la dinámica familiar, en la gestión de las emociones de los padres. Mm, Y ahí también es importante el tener herramientas porque cómo gestionamos nuestras emociones va a impactar en cómo las gestionan nuestros hijos, ¿no? Entonces es exacto. fundamental. Si luego queremos que sean capaces bueno, de ante un conflicto, negociar y razonar, y en vez de ponerse a gritar y a, no sé, a dar golpes, a las parolas, pues es importante también que les eduquemos un poco en eso. Claro. Y bueno, y otra cosa también que ocurre ya, bueno, ocurre en niños y también en adolescentes, no sé si has tenido igual más consultas al respecto, que ahora con el tema de la pandemia ha habido muchos más problemas emocionales y de sueño de niños y adolescentes. Sobre todo, sé que en adolescentes ha ocurrido mucho, ha habido Mm, varias publicaciones que la han comentado, porque al final los adolescentes son muy dependientes, digamos, o están de sus relaciones sociales, sus relaciones de sus amigos, y el hecho de tener que estar encerrado con tus padres, además, que lo que quieres es estar más separado de ellos posible, ¿no? Cuando eres adolescente, no, no en todos los casos, pero sí que, bueno, sí que no es como tu tarde ideal, no es una tarde con tu madre o con tu padre, es una tarde con tus amigos, ¿no? Entonces, claro. cuando al final el confinamiento, o luego más adelante, que al final pues es que no pueden estar saliendo, no hay discotecas, tampoco pueden juntarse en muchos grupos, y luego, bueno, o sea, al final las relaciones no son iguales que antes de la pandemia, pues eso les ha afectado mucho, y ha habido, pues creo que era un 80%, 85% de los padres que han detectado que sus hijos tenían muchos cambios de comportamiento, y uno de ellos también era el tema del insomnio, Claro, que les ha sí, afectado mucho. No sé si los niños has detectado algo así parecido. sí, tuve muchos casos, sobre todo cuando estuvimos confinados. Se vio bastante afectada toda la dinámica, sobre todo se perdieron las rutinas, se empezaron a dormir más tarde, la poca exposición al sol, que es aquí donde empieza también nuestra regulación del ritmo circadiano. Entonces, sobre todo en ese momento sí se vio afectado. Hoy en día, o sea, en este momento me quedan menos casos de que no se han reincorporado al cole o a la guardia, ya casi todo el mundo ha reincorporado a los peques al cole y a la guardia, pero sobre todo en la etapa de confinamiento sí fue un tema bastante controversial. De hecho, hice como dos lives
de ese tema y tengo una publicación en mi feed Ujú. de cómo cuidar el sueño en la cuarentena. Ujú. Sí, al final es importante todo eso, tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Como padre, ¿no? Que de repente, jo, pues que hoy se ha despertado 5 veces por la noche, ¿qué ha pasado? No, pues es que si sabes Sí, que todas estas cosas afectan al sueño, sí, hay pues te puede ciertas ayudar, porque cositas que igual hay dices, que vale, cuidar. es puntual, es algo puntual o vale, pues entonces sé lo que decías tú de apuntarlo, ¿no? O sea, anotarlo o ir teniendo en cuenta qué es lo que ha pasado el día anterior para decir, vale, se ha despertado 5 veces porque algo ha ocurrido la semana, o sea, en Exacto. este día, pues o no ha descansado bien, o ha habido algún cambio a nivel familiar, social, lo que sea, que ha hecho que se haya despertado, no simplemente quedarte en ese comportamiento, ¿no? Se ha despertado muchas veces, o encima, pues igual hasta me enfado con él por haber despertado tantas veces, ¿no? Pues no, al final hay que ver lo que hay detrás y lo que comentabas, pues seguir un poco pautas para que descansen adecuadamente y durante el día bueno, que hayan rutinas para que Sí, sepan que va detrás de otra cosa, intentar anticipar, eso es una cosa que hemos comentado bastante. sí, sí. Y bueno, así un poco con todo lo que hemos ido, todos los, digamos, tips que hemos ido dando durante la charla, yo creo que les puede ayudar mucho a los padres para que sepan un poco a qué atenerse y cómo gestionar un poco tanto las emociones como el sueño de sus hijos. No sé si tienes algo más que añadir. Bueno, no, yo creo que hemos cubierto más o menos los temas de cómo están relacionadas las emociones con el sueño. De todas maneras, si algún papi, alguna mami tienen alguna duda, nos pueden escribir o a ti o a mí y con mucho gusto les podemos contestar. Pero definitivamente son dos temas que van de la mano tanto si hay una baja calidad de sueño, las emociones se van a ver afectadas y si hay algún tema que está afectando emocionalmente, el sueño se va a ver afectado. Son dos cosas que van muy de la mano. Entonces, yo encantada de haber hecho este live porque de verdad ha sido muy interesante y yo creo que si alguien tiene alguna pregunta, pues nos pueden escribir, o bien sea en tu Instagram o en el mío, y con gusto podemos aclarar dudas. Por supuesto, por supuesto. Pues sí, pues yo creo que nada más simplemente, bueno, esto lo voy a dejar colgado Genial. ahora en cuanto terminemos y luego también tengo un canal de YouTube en el que también estoy colgando los directos para, pues Ah, si hay alguien que diga, jo, pues es que esto le interesa a mi amiga, quien sea, ok. pero no tiene Instagram, pues que lo pueda ver también en YouTube, que está disponible para todo el mundo. Tengo el link en mi biografía, en el canal de Genial. y nada, y poco más, muchísimas gracias, Gracias a ti, Cris. Melissa. Bueno, si tenéis alguna duda, nos escribís. Y nada, ha sido un placer hablar contigo, me ha encantado. Igualmente digo. Y bueno, pues seguimos viendo. Si alguien tiene alguna sugerencia de otro directo que podamos hacer las dos, encantadísimas Exactamente. de recibirla y ponerlo en práctica. Si vemos que puede ser interesante para todo el mundo. Genial. Muchas gracias, Cris, por la invitación. Gracias a ti. Un abrazo. Chao, Chao, buen chao. día. Chao.